Ahora, y eso es lo central, o por lo menos a mí, me gustaría compartirles eso en términos de cómo Haraway discute materialidad en este texto. Porque podría ser una clave de lectura muy interesante de Testigo Modesto en cómo es imposible hablar en Haraway casi no, yo estoy segura que, o por lo menos es mi lectura, que es imposible hablar en Haraway de materialidad a secas. No existe la materialidad a secas. Es imposible que eso suceda, digamos. Incluso es imposible, no a una manera o una versión kantiana de que, bueno, el fenómeno nómeno, no lo estoy diciendo en ese sentido, digamos. Bueno, como si quedaría un resto por detrás del nombrar, digamos, en este caso el vacío, sino simplemente que es performativo, digamos, que los discursos, teorías científicas también funcionan como un performativo, y un performativo que tiene las características para Haraway semiótico, guión, barra, como quieran poner, materiales, que es imposible de distinguir. Y eso tiene un sentido cuando Haraway precisamente insiste en que las dicotomías o las separaciones tradicionales de la modernidad, naturaleza-cultura, lenguaje-realidad, pensemos en algunas muy obvias, tienen que ver con una misma operación política epistemológica que el testigo modesto hace. Es decir, ¿qué es historia de la ciencia hace? Es decir, un decir verdad. ¿Quién puede decir verdad y cómo puede decir verdad y cuáles son las tecnologías para decir verdad y de qué manera eso que Haraway denomina la modestia epistemológica de Boyle produce un modelo específico de producción de conocimiento donde para decir verdad uno tiene que estar en algún lugar que no es la cultura. Eso que Haraway en el libro llama la cultura de la no cultura. Entonces, lo semiótico material, precisamente como herramienta teórica, nos ayuda un montón a pensar cómo se entretejen hechos que cuentan como hechos reales. Y cuando digo entretejen, lo digo en la metáfora de Haraway, cómo se tejen, cómo se enriedan, cómo se vuelve algo, una bola de enriedo que es muy difícil de deshacer, que es muy difícil de desandar, de desenredar el complejo político, epistemológico y ontológico que sucede para que el evento semiótico material aparezca. Y precisamente esta es una de las cuestiones centrales en Haraway, porque uno podría decir, bueno, Haraway no la podría hacer más fácil. Explíquenos lo ontológico, explíquenos lo político, explíquenos lo epistemológico. Pero Haraway siempre tiene esa maravillosa posición en que presentar toda la complejidad de una sola vez y de la manera incluso más compleja posible, es decir, sostenernos o sostenerse en ese problema, digamos, y que sea un problema, incluso en términos intelectuales, a ponernos con el librito, ¿por qué hace referencia a este tipo de cosas? ¿Por qué conecta ciertas relaciones que parecieran, entre comillas, no tener nada que ver una con otra? Bueno, es muy interesante, o por lo menos a mí me parece fantástico en ese sentido, que precisamente una operación analítica necesariamente va a tener un efecto epistemológico donde semiótico material no va a estar enredado, digamos. Y ahí me parece central una lectura, o por lo menos como una podría pensar una lectura de Haraway. Ahora, y con esto cerramos, así preguntamos y charlamos, esto semiótico material solo puede, y por lo menos va a ser mucho más claro hacia los últimos capítulos de la pragmática y el último capítulo del libro de Testigo Modesto, y va a ser aún más claro en el manifiesto de Especie en Compañía hacia adelante. Todo esto tiene
ese sentido bajo un marco ontológico haraguayano de una ontología relacional, donde lo que existe no preexiste a la relación. La existencia solo es posible en la relación que aparece entre lo que después marcamos como existente. Y esto es central porque en este libro ningún momento aparece eso, pero es central para una clave de lectura. Incluso una puede hacer un montón de rastreos en cómo precisamente ve todos esos eventos semióticos materiales, el feto, testigo modesto, la bomba de vacío, los mapas del gen, estoy hablando de algunos eventos semióticos materiales que Haraway cuenta en el libro, y que una podría ser barra figuras, para que también vean la relación cuando habla de figuras y eventos semióticos materiales. Van a ver que en un momento en el texto Haraway dice sin pelos, literalmente, bueno, igual no está hablado, en todo caso, sin pelos en la letra, que el lenguaje es figuración, y lo dice en una línea, precisamente para pensar esto que yo estoy tratando de compartirles. Y precisamente es esa ontología relacional de Haraway, donde es central entender que nada preexiste a la relación. Para que charlemos, lo dejamos ahí. Bueno, muchas gracias Emma y Julieta, a las dos. La verdad, yo me quedo con mil cosas para pensar, pero si les parece, abrimos el juego para que los participantes puedan hacer preguntas, comentarios, reflexiones. Bueno, también quienes somos del equipo tenemos quizás cosas para decir, pero bueno, si les parece, vayan levantando la mano, si alguna quiere romper el hielo, sería genial. Si no, esperamos un poquito. Ahí, María Inés, ¿vos querés comenzar? Si hay que romper, me llamaron. El hielo hoy. Bueno, esperen que saco la mano levantada. En primer lugar, celebrar este encuentro del equipo de investigación PICT, de las invitadas Juli y Emma y de la gente que se ha sumado. Me parece como muy actual, porque es lo que decías vos, Mari, al principio, ¿no? Es un libro de los 90, pero hay algo que uno encuentra como muy actual. Y en ese sentido, bueno, para no hacer la ponencia paralela como hace uno cuando está entusiasmado con la lectura, me gustaría seguir reflexionando un poquito. Creo que hay algo que dijo Juli, algo que dijo Emma al final, que es lo que yo, que estoy a mitad del libro, como contaba al principio, que lo estoy todavía deglutiendo. Encuentro como por ahí lo más iluminador, o lo que me interpela, que tiene que ver justamente con el carácter marxista de la mirada de Donna Haraway, en el sentido, y esta combinación tan interesante de marxismo y Foucault, ¿no? Esta cosa de ir a ver todo lo que se teje en una práctica específica para la aparición de una práctica y de una serie de entidades que son, como decía Emma, no previo a la relación, ¿no? Lo que emerge en esa serie de prácticas. Y me pareció que justamente nosotros que estamos tratando de rastrear la cuestión de lo material o del materialismo, y me parece que ahí hay algo que me parece lo más interesante para seguir pensando, que tiene que ver con que de algún modo ciertas discusiones que a veces damos en el ámbito de la filosofía, que es el que pertenezco, o de la teoría, quedan como muy truncas respecto de la profundidad que tienen que tener si no damos cuenta de cuáles son esas condiciones de producción de las prácticas, ¿no? Yo pensaba un poco qué relación, cómo pensar todo lo que se hace en Argentina, cómo está la dinámica del sistema científico, que no es exactamente la misma que el sistema
norteamericano, pero que sí es verdad que también hay cada vez es más fuerte esto de la transferencia, la cuestión del vínculo con el mercado, etcétera. Nada, pensaba que ahí hay algo de la base material que me parece interesante, que nos trae siempre estas preguntas, estas cosas incómodas que Haraway trae y que son muy productivas, y es, bueno, cuando nos vamos a poner a discutir sobre género, sobre sexo, sobre disidencia, sobre feminismo, etcétera, etcétera, hasta qué punto estamos dando cuenta de cuáles son todos los actores humanos y no humanos involucrados, ¿no? Esta idea misma de tecnociencia, creo que sería una buena pregunta también aplicársela a los estudios de género mismo, como un emergente, que también es un emergente de los años 70, ¿no? Por lo menos por ahí van algunas de mis preguntas, y en algún punto también, ¿cuál es la tecnociencia de los estudios de género o de la teoría feminista? Me parece, nada, es un comentario, me parece que hay algo ahí que me parece que es lo que trae de interesante. Me parece que el libro también un poco enseña a trabajar de cierto modo, que a mí me es bastante ajeno, que es un modo en el cual tenés que ir a ver empresas que hacen cosas, promociones por legislación, y creo que todo eso está muy en juego. No sé, hoy que estamos en un momento donde hay tanta demanda de transformación de legislación sobre, de nuevo, cuestiones de género, cuestiones de sexo, leyes de las que estamos orgullosos. Bueno, todo eso como que promueve, y me parece que hay un lado oculto con el mercado o con la producción ahí que yo no he prestado atención y que me parece que es interesante ver, ¿no? Un poco también se podría pensar en términos de todas las empresas que empiezan a tener marketing relativo a estas cosas. Me parece que hay algo, es un comentario, ¿no? Hay algo ahí para no quedarnos, ya que el discurso no es destino y la idea es cuestionar también cierto límite de quedarse en un plano de discursividad desatento a las prácticas. Me parece que hay algo interesante. Yo creo que otro aporte de Haraway ahí, y es lo último que digo, es algo que se reitera mucho en todos sus escritos, pero particularmente acá también aparece mucho, y es esto de que asumir la producción de conocimiento situado, porque en última instancia la idea de narrar la tecnociencia es tener una posición de buscar conocimientos situados, tiene que siempre reconocerse de una manera como no inocente, ¿no? Y ahí, para dejar otra cosa para discutir picando, me parece que eso cuesta mucho en una época donde las investigaciones, las reflexiones, las redes sociales, los debates públicos están muy mezclados, y parece que todo el mundo está muy propenso a posiciones inocentes y moralistas, que son falsas posiciones o que son solamente discurso políticamente correcto. Creo que estas son como dos cosas que me dejan para pensar de la mirada general de cómo trabaja Haraway, y bueno, lo tiro a ver si les interesa contestar algo, o si no, si alguien más quiere decir otra cosa al respecto. Gracias. Bueno, yo solo levanto la mano. Igual, perdón, Julio o Emma, ¿quieren ustedes decir algo? Porque si no, yo agrego una cosa a lo que dijo Mari. Dale. A mí también me llama mucho la atención de cuando leo cosas de Haraway, el modo en que entrelaza cuestiones de género, raza y capitalismo, digamos, que me parece que es algo bastante difícil de hacer. A veces nos quedamos con estos nichos, bueno, yo hago estudios de género y solo trabajo cuestiones de feminismo, de varón, mujer, otro género. Yo soy marxista, trabajo cuestiones de capitalismo, y me parece que Haraway logra entrelazar esas dimensiones muy bien, que a mí me llama, bueno, mucho la atención porque me da una gran satisfacción y una gran envidia, ¿no? Con respecto a esto de la inocencia, del testigo modesto, y un poco lo que habló Emma, me parece interesante, incluso, como vos decías, María Inés, que pensás la tecnociencia vinculada al feminismo. Bueno, yo también pensando qué cosas de Haraway nos permiten pensar nuestras propias afinidades teóricas. Acá en el grupo venimos de distintos espacios, de distinta formación, y creo que Haraway tiene algo para decir sobre cada una de estas formaciones que tenemos. Yo sé que, por ejemplo, bueno, Daniela Losigio trabaja sobre la esfera pública, ¿no? Con María Inés hace años, y yo creo que Edu también, trabajamos cuestiones de historia, historiografía, narración,
Y creo que hay cosas en el libro de su crítica que nos vienen muy bien para repensar estos temas. Yo ahora estoy muy metida con el tema de la ciencia moderna, la constitución de la ciencia. Y esta